Un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a esta competencia de Administración 1. Soy el profesor Alejandro Paz y en esta cátedra nos adentraremos a las generalidades de la administración. Veremos algunas definiciones básicas de algunos autores importantes. Pasaremos por la historia y algunas características y principios de esta importante materia. Acompáñame a entrar a este maravilloso mundo y disfruta del aprendizaje que te brinda esta competencia. Primero, ¿qué es ciencia? Rudimel Domínguez nos explica que es un conjunto de conocimientos ciertos, ordenados y probables que han obtenido de manera metódica y verificados en su construcción. Mientras que Ezequiel Andén nos declara que es un sistema de conceptos acerca de los fenómenos y leyes del mundo externo o de la actividad espiritual de los individuos. Por otro lado, Jean Girnaud nos explica que ciencia es un conjunto de conocimientos referentes a un determinado objeto que se tiende a organizar racional o sistemáticamente. Otro concepto es la técnica. Para Bayer-Zinn es una motricidad hiperespecializada específica de toda actividad y que se expresa a través de un repertorio concreto de gestos y medios utilizados para resolver las tareas en que se enfrenta. Hernández Sampieri nos ilustra que técnica es como un modelo biomecánico mediante el cual el individuo resuelve de forma operativa la acción práctica que le plantea una acción motriz determinada. Mientras que Ortega y Gasset alega que es el intento del hombre por superar su dependencia del mundo exterior. Este rasgo es lo que lo diferencia del resto de los animales. Al contrario de estos, él adapta el medio a su voluntad. También es importante conocer qué es arte. Tomás de Aquino, quien fuera un filósofo y teólogo italiano, lo define como el arte es el recto ordenamiento de la razón, mientras que John Keats, poeta británico del romanticismo, nos declara que una obra de arte es un gozo externo. Para Gustave Flaubert, escritor francés considerado uno de los mejores novelistas occidentales, dice que el arte es de todas las mentiras la que engaña menos. En este mismo orden de ideas nos encontramos con el concepto de proceso, y para Diva y Moe declara que es una secuencia de tareas o el conjunto de actividades y decisiones para producir un producto final, mientras que Nogueira y Medina definen procesos como una secuencia ordenada y lógica de actividades repetitivas que se realizan en la organización por una persona, grupo o departamento con la capacidad de transformar. Y finalmente las normas ISO lo considera como un conjunto de actividades interrelacionadas que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Ahora veamos qué es eficacia. Y para Hidalberto Chiavenato, la eficacia es una medida del logro de resultados. Por otro lado, Kunz y Werris nos definen la eficacia como el cumplimiento de objetivos. Asimismo, Robin y Coulter la definen como hacer las cosas correctas. Es decir, las actividades de trabajo con las que la organización alcanza sus objetivos. Otras definiciones como productividad, objetividad, estrategia, planeación, organización, dirección, liderazgo, motivación y comunicación la podrás encontrar en tu aula modelo de clases o podrás investigarla tú mismo referenciando algunos autores de tu preferencia. Entrando ya al segundo tema, nos encontramos con el origen y evolución de la administración. En la época primitiva se mostraron fenómenos administrativos
en la forma de organizar, recolectar alimentos, la caza, la construcción de pirámides. En la época primitiva, al trabajar el hombre en grupo, surgió de manera incipiente la administración como una asociación de esfuerzo para lograr un fin determinado, que requiere de la participación de varias personas. El crecimiento demográfico obligó a la humanidad a coordinar sus mejores esfuerzos en los grupos sociales y, en consecuencia, a mejorar la aplicación de la administración. Habían grupos de tribus nómadas y sedentarias que administraban y organizaban su vida con estilos propios a la época y de acuerdo a los recursos que tenían a su alcance. Estos grupos evolucionaron y recibieron los nombres como hordas, tribus, clans, matriarcado y patriarcado. La administración comenzó con la caza, la pesca y la recolección de frutos. En estos grupos existía un líder responsable de organizar a las personas y a los recursos con los que se contaba. Con la aparición del Estado, lo cual señala el inicio de la civilización, surgieron la ciencia y la literatura, la religión, la organización política, la escultura y el urbanismo. En Mesopotamia y Egipto, la sociedad se dividió en clases sociales, el control de trabajo colectivo y el pago de tributos en especies, bases en las que se apoyan estas civilizaciones. Obviamente exigían una administración más compleja. En el código de Hammurabi se declaraba si un albañil construye una casa y su trabajo no es el correcto y la casa se derrumba, matando al dueño, el albañil sería castigado con la pena de muerte. Desde esta época es evidente la preocupación por obtener una máxima productividad. Los proyectos de construcción requirieron de un gran número de hombres y una mayor especialización del trabajo. Esta situación originó nuevas formas de organización y el empleo de especificaciones y procesos de administración más eficientes. En la Edad Media y moderna, el poder político estaba totalmente descentralizado. De hecho, no había naciones en el sentido moderno de la palabra. Los feudos, porciones relativamente pequeñas de territorio, eran gobernados con base a ciertas prácticas de costumbre y generalmente prevalecieron las personas y caprichosas decisiones del señorado. El trabajador tenía que luchar incansablemente para solo obtener algunos medios con que alimentar su sufrida existencia. Las clases de relaciones entre patronos y trabajadores eran de amos a esclavos, a base de decisiones autocráticas. El señor feudal era como amo absoluto. Su poder de decisión era ilimitado, a tal grado que llegaban a decidir hasta en la noche de bodas de los vasallos. Es así como aparece el feudalismo, sistema bajo el cual los antiguos ciudadanos y habitantes del Imperio Romano se agruparon alrededor de personas en busca de su protección. Al continuarse las guerras y con la caída del Imperio Romano, se levantaron nuevos estados que repartieron las tierras conquistadas o las depositaron a señores feudales para gozar de su protección, creándose grandes extensiones de territorio que se denominaban feudos y que eran propiedad de una nueva clase social, los señores feudales, en donde ellos eran los dueños y los antes esclavos. Los colonos y los campesinos libres se convirtieron en campesinos vasallos que en ciertas circunstancias se convertían en siervos y el lema era: no hay tierra sin señor. Al inicio de esta época surge en Prusia, Austria, un movimiento administrativo conocido como carmelita, que alcanzó su mayor esplendor en el año 1560 y trató de mejorar los sistemas administrativos.
Usando en esa época pusieron énfasis en el desarrollo de algunos principios administrativos como fueron el de selección y adiestramiento de personal, especialización de funciones y establecimiento de controles administrativos. En 1776, Adam Smith fue considerado como el padre de la economía clásica pública. Su obra, La riqueza de las naciones, en donde aparece la doctrina del laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, que sirvió de base filosófica a la evolución industrial y que ha tenido su aplicación en la administración y en la economía. El anuncio del principio de la división del trabajo, considerado necesario para la especialización y para el aumento de la producción. La revolución industrial o primera revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña y que se extendió unas décadas después a gran parte de la Europa occidental y la América anglosajona, y que concluyó en 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico. Llegamos al tema número 3, que son los principios de la administración. Para ello tomaremos los principios de Henry Fayol, que son los más usados en toda su generalidad. Estos principios son, número 1, división del trabajo. La especialización permite que el individuo acumule experiencia y mejore continuamente sus habilidades de tal modo que pueda ser cada vez más productivo. Como segundo punto, la autoridad. El derecho a dictar órdenes, junto con las cuales debe ir equilibrada la responsabilidad de su función. Como tercero tenemos la disciplina. Los empleados deben obedecer, pero este tema tiene dos caras. Los empleados obedecerán, solo la gerencia hace su parte proporcionando una buena lección. Como número 4 tenemos la unidad de comando. Cada trabajador debe tener solamente un jefe, sin otras líneas de mando en conflicto. Como número 5 tenemos la unidad de dirección. La gente contratada para la misma clase de actividades debe tener los mismos objetivos en un solo plan. Esto es esencial para asegurar la unidad y la coordinación entre las empresas. La unidad del comando no existe sin la unidad de la dirección, no fluye. Necesariamente ella debe fluir. La subordinación como punto 6, del interés individual al interés general. La administración debe considerarse que las metas que la empresa tiene son siempre supremas. Como número 7 tenemos la remuneración. El pago es un motivador importante, pero cuando Fayol analiza un número de posibilidades precisas, que no existe un sistema de remuneración perfecto. Como punto 8 tenemos la centralización y la descentralización. Este es un tema de grado y va dependiendo de la condición del negocio y de la calidad del personal. Como punto 9, la cadena de escalonancia, que es la línea de autoridad, una jerarquía que es necesaria para la unidad de la dirección, pero la comunicación lateral es también fundamental, mientras que los superiores sepan qué está ocurriendo tal comunicación. La cadena escalonada se refiere al número de niveles en la jerarquía desde la autoridad de mayor nivel hasta el más bajo de la organización. No debe ser muy amplia o consistir demasiados niveles. Como punto número 10 tenemos el orden. El orden material y el orden social son necesarios. El primero disminuye la pérdida de tiempo y la manipulación innecesaria de material. El segundo se logra con la organización y la selección. La acción como número 11 es el funcionamiento de un negocio. Es necesario una combinación de amabilidad y justicia. Tratar bien a los empleados, es importante lograr la equidad. Como punto 12, la estabilidad de la contratación del personal. Los empleados trabajan mejor si tienen la seguridad en su empleo
y en el progreso de su carrera una contratación insegura y un alto índice de rotación de personal de forma contratada en la organización. Como punto número 13, la iniciativa. Permite que todo el personal muestre su iniciativa de cierta manera. Es una fuente de la fortaleza para la organización, aun cuando puede implicar un sacrificio de la vanidad personal de parte de muchos gerentes. Como punto 14, el espíritu de cuerpo. La administración debe fomentar la motivación moral de sus empleados. Fayol llega aún más lejos. Es necesario el verdadero talento para coordinar esfuerzos, provocar el entusiasmo, utilizar las capacidades de cada persona y recompensar a cada uno según sus méritos, sin despertar posibles celos y disturbar las relaciones armoniosas. Ya conocidos estos principios, surgen algunas premisas importantes. De acuerdo con Agustín Ponce o Joaquín Rodríguez Valencia, la importancia de la administración se basa en los siguientes puntos. La administración se da donde quiera que exista organización. El éxito de una empresa o organismo social debe ser la buena administración que posea. Para las grandes empresas, la administración científica es esencial. Para las empresas pequeñas y medianas, la manera más indicada de competir con otras es el mejoramiento de su administración. Dicho en otras palabras, tener una mejor coordinación de sus recursos, incluyendo al humano. Para lograr un incremento en la productividad, dependerá de una adecuada administración. Para las organizaciones que están en vías de desarrollo, el primer elemento para desarrollar su productividad y su competitividad con otras es mejorar la calidad de su administración. Ahora, sobre estas premisas, ¿qué relación tiene la administración con otras ciencias? Para la sociología, la psicología, la política y la antropología, estas son nutridas por la administración. La matemática, las estadísticas, la contabilidad y la informática le permiten ser instrumentos para ello. Para la geografía e historia como ciencia de contexto, para la economía como ciencia complementaria de acción administrativa y para el derecho una ciencia normativa. La administración como profesión es la disciplina profesional que se dedica al estudio y formación de especialistas en dirigir el trabajo humano en equipo con el fin de elevar la competitividad de los organismos sociales, productivos del sector público y privado. La administración como arte es saber cómo hacer algo, hacer cosas y tomar decisiones en vista de las realidades de una situación. Cuando la ciencia y la aplicación de nuevos procedimientos y métodos mejoran, contribuyen a que la administración sea un arte. Y la administración como ciencia puede ser concebida como una ciencia porque es un conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados de valor universal, que estudia a las empresas y a las organizaciones con el fin descriptivo para comprender su funcionamiento, evolución, crecimiento y control. ¿Cómo debe ser un administrador? Un profesional preparado de forma integral, con una sólida visión humanística, científica y tecnológica, y hábil en el campo de la planeación, organización, dirección y control para el logro de los objetivos institucionales. Debe poseer una mentalidad de análisis, de reflexión creadora, crítica y orientada en la participación del desarrollo económico y social, afrontando diferentes problemas o problemáticas y proporcionando las alternativas de solución. Debe tener la capacidad de promover y desarrollar distintas organizaciones desde micro y macroempresas, o también públicas o privadas. Debe tener un código de ética, valores morales
en el ámbito empresarial, anteponer el bienestar de la empresa ante situaciones personales. Tiene el deber de mantener en secreto la información de la organización, hacerse responsable ante los clientes por las acciones que dirige dentro de la empresa, exhibir una conducta ejemplar, seguir los lineamientos de dirección, garantizar la satisfacción de los clientes. Y en este cuarto y último tema mencionaremos los aportes de las escuelas de la administración y sus principales sectores. Administración científica, Frederick Taylor y Henry Fayol. La teoría neo-humanística relacionista por Abraham Maslow. La teoría de las relaciones humanas, Elton Mayo. La escuela cuantitativa de Walter Schwartz. La teoría de sistemas por Kenneth Bowlby. La escuela estructuralista de Max Weber. La administración por objetivos de Peter Drucker. Enfoque de la teoría de contingente de Paul Lawrence, el desarrollo organizacional y tendencias actuales por Robert Blake, y que todo es una escuela. Ha sido un gran placer haber compartido estas generalidades de la administración. Espero que sea de gran valor agregado para su carrera. Nos estaremos viendo en otra edición. Hasta la próxima.